Jesús, respuesta al problema del mal. En la catequesis anterior afrontamos el interrogante del hombre de todas las épocas sobre la providencia divina ante la realidad del mal y del sufrimiento. La palabra de Dios afirma de una forma clara y perentoria que la maldad no triunfa contra la sabiduría de Dios. Esto lo dice en la Sabiduría 7, versículo 30. Y dice también que Dios permite el mal en el mundo con unos fines más elevados, pero que no quiere ese mal. Hoy deseamos ponernos en una actitud de escuchar a Jesucristo, quien en el contexto del misterio pascual ofrece la plena respuesta y completa a ese atormentador interrogante. Reflexionemos antes que nada sobre el hecho de que San Pablo anuncia que Cristo crucificado como poder y sabiduría de Dios en la primera de Corintios, parte 1, versículo 24, en quien se ofrece la salvación a los creyentes, ciertamente es el poder suyo admirable, porque se manifiesta en la debilidad y el anonadamiento de la pasión y de la muerte en la cruz, y es además una sabiduría excelsa, desconocida y fuera de la revelación divina. En el plan eterno de Dios y en su acción providencial en la historia del hombre, todo mal, y de forma especial el mal moral, el pecado, es sometido al bien de la redención y de la salvación, precisamente mediante la cruz y la resurrección de Cristo, y se puede afirmar que en él Dios saca todo el bien del mal, lo saca en cierto sentido del mismo mal que supone el pecado y que fue la causa del sufrimiento del Cordero Inmaculado y de su terrible muerte en la cruz como víctima inocente por los pecados del mundo. La liturgia de la Iglesia no duda en hablar en este sentido de la feliz culpa, exulet de la liturgia de la Vigilia Pascuale. Así pues, a la pregunta sobre cómo conciliar el mal y el sufrimiento con la verdad de la providencia divina no se puede ofrecer una respuesta definitiva sin hacer la referencia a Cristo. Efectivamente, por una parte, Cristo, que es el Verbo encarnado, confirma con su propia vida en la pobreza y la humillación y la fatiga, y especialmente con su muerte y su pasión, que Dios está al lado del hombre en su sufrimiento, y más aún, que Él mismo toma sobre sí mismo el sufrimiento multiforme de la existencia terrena del hombre. Y Jesús revela al mismo tiempo que ese sufrimiento posee un valor y un poder redentor y salvífico, que en él se prepara esa herencia que no se corrompe, de la que habla San Pedro en su primera carta, la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. En la primera carta de Pedro, versículos del 1 al 4. La verdad de la providencia adquiere así, mediante el poder y la sabiduría de la cruz de Cristo, su sentido escatológico definitivo. La respuesta definitiva a la pregunta sobre la presencia del mal y del sufrimiento en la existencia terrena del hombre la ofrece la revelación divina en la perspectiva de la predestinación de Cristo, es decir, de la perspectiva de la vocación del hombre y la vida eterna a la participación de la vida del mismo Dios. Esta es precisamente la respuesta que ha ofrecido Cristo, confirmándola con su cruz y con su resurrección, y de este modo todo, incluso el mal y el sufrimiento presente en el mundo que ha sido creado y especialmente en la historia del hombre, se somete a esa sabiduría inescrutable, sobre la cual San Pablo exclama, como transfigurado: Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Romanos 11, versículo 33. En todo el contexto salvífico, ella es de hecho la sabiduría contra la cual no puede triunfar la maldad. Sabiduría 7, versículo 30. Es una sabiduría llena de amor, pues tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito Jesucristo. Juan 3, versículo 16. Precisamente de esta sabiduría rica en amor compasivo hacia el hombre que sufre, tratan los escritos apostólicos para ayudar a los fieles atribulados a reconocer el paso de la gracia de Dios. Y así San Pedro escribe a los cristianos de la primera generación y dice: exulten por ello, aunque ahora tengan que entristecerse un poco en las diversas tentaciones. Primera de Pedro, versículos 1 al 6. Y añade: para que nuestra fe sea probada, y más preciosa que el oro que se corrompe, aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro, versículos 1 al 7. Estas últimas palabras se refieren al Antiguo Testamento y en especial al libro del Eclesiástico en el que leemos:
Pues el oro se prueba en el fuego, y los hombres gratos a Dios en el crisol de la humillación. Sirácides 2, versículo 5. Pedro, tomando el mismo tema de la prueba, continúa en su carta: antes ustedes estaban alegres en la medida en que ustedes participaban de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria ustedes exulten su gozo. Primera de Pedro, versículos 4 al 13. De forma análoga se expresa el apóstol Santiago cuando exhorta a los cristianos a afrontar las pruebas con alegría y con paciencia. Tengan, hermanos míos, por sumo gozo el verse rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de la fe de ustedes engendra la paciencia. Pero tenga obra perfecta la paciencia, para que ustedes sean perfectos y cumplidos. Santiago 1, versículos 2 al 4. Por último, San Pablo, en la carta a los Romanos, compara los sufrimientos humanos y cósmicos con una especie de dolores de parto de toda la creación, subrayando los gemidos de quienes poseen las primicias del Espíritu y esperan la plenitud de la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Esto está en Romanos 8, versículos 22 y 23. Pero añade: ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ibidem, número 28, es decir, versículo 28. Y más adelante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la muerte, la espada. Ibidem, versículo 35. Concluyendo al fin: porque yo estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que ha sido manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ibidem, número 38 y 39, es decir, versículos 38 y 39. Junto a la paternidad de Dios que se manifiesta mediante la providencia divina, aparece también la pedagogía de Dios, que dice: sufren en orden a la corrección de ustedes. Paideia, y es decir, educación, eso quiere decir la paideia. Como con los hijos, se porta Dios con ustedes, puesto que ¿qué hijo hay a quien su padre no lo corrija o lo eduque? Dios, mirando a nuestro provecho, nos corrige para hacernos participantes de su santidad. Hebreos 12, versículos 7 al 10. Así pues, visto con los ojos de la fe, el sufrimiento, si bien puede presentarse como el aspecto más oscuro del destino del hombre en la tierra, porque permite transparentar el misterio de la divina providencia contenido en la revelación de Cristo, y de un modo especial en la cruz y en su resurrección, indudablemente puede seguir ocurriendo que, planteándose los antiguos interrogantes sobre el mal y sobre el sufrimiento en un mundo nuevo creado por Dios, el hombre no encuentre una respuesta inmediata y, sobre todo, si no posee una fe viva en el misterio pascual de Jesucristo, pero gradualmente y con la ayuda de la fe alimentada por la oración, se descubre el verdadero sentido del sufrimiento que cada cual experimenta en su propia vida. Se trata de un descubrimiento que depende de la palabra de la divina revelación y de la palabra de la cruz. Esto se explica en la 1 de Corintios, versículos 1 al 18. Y de Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios. Ibidem, número 24. Y como dice el Concilio Vaticano II, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en una absoluta oscuridad. Esto se explica en el Gaudium et Spes, número 22. Si descubrimos mediante la fe este poder y esta sabiduría, nos encontramos en las sendas salvadoras de la divina providencia. Se confirma entonces el sentido de las palabras del salmista: el Señor es mi pastor, y aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Salmo 22, versículos 1 al 4. La providencia se revela así como el caminar de Dios junto al hombre, y concluyendo, la verdad sobre la providencia, que está íntimamente unida al misterio de la creación, debe comprenderse de una forma orgánica en la verdad de la providencia, porque entra en la revelación de la predestinación o la predestinario del hombre y del mundo en Cristo, la revelación de la entera economía de la salvación y su realización en la historia. La verdad de la providencia divina se halla también estrechamente unida a la verdad del reino de Dios y por esta razón tiene una importancia fundamental en las palabras pronunciadas por Cristo en su enseñanza sobre la providencia, cuando dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura.
La verdad referente a la divina providencia, y es decir, al gobierno trascendente de Dios sobre el mundo y todo lo creado, se hace comprensible a la luz de la verdad sobre el reino de Dios y sobre ese reino que Dios proyectó desde siempre realizar en el mundo creado y en todas las cosas creadas. Esto gracias a la predestinación en Cristo, que fue engendrado antes de toda criatura y de toda creación. Colosenses 1, versículo 15.